Ya, buenos días a todos los que se están incorporando, a los que ya saludé también. Comenzamos hoy día, 24 de septiembre, la tercera fase. Por lo tanto, esta corresponde a nuestra primera clase de historia. Ya bien avanzado en lo que vamos de año escolar. Para que nos vayamos ordenando también un poco en el número de la clase, en la fecha que corresponde la clase, ¿ya? Entonces yo al final de la clase, chiquillos, les voy a mostrar un poco como unas indicaciones que además tienen que ver con, eh, con el cómo tienen que enviar sus trabajos muchas veces, ¿ya? ¿Y por qué aclaro esto desde ahora, desde el principio? Porque de repente ustedes me mandaban los correos, las fotografías de sus cuadernos, pero no especificaban qué tarea era, la letra era poco clara, ¿ya? O de repente escribían con lápiz mina, en la foto se notaba muy poquito. Entonces, como que vamos a ordenar un poquito eso en esta fase 3 y 4 que nos queda del año, ¿sí? Ya, a lo que vinimos más que nada, hoy día comenzamos de hecho una unidad nueva, ¿ya? Tal como les decía recién, corresponde a la fase 3, ¿sí? Y esta fase 3 tiene nombre de unidad, ¿ya? En este caso sería Chile y el mundo durante la Guerra Fría, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí arriba les coloqué que corresponde a la clase 1, ¿ya? Todas las clases van a ir así, aunque sean tanto por mí como grabadas y subidas al canal, y la fecha correspondiente para que ustedes también se vayan ubicando, ¿sí? En el tiempo, en su calendario. Entonces, lo que estamos viendo ahora, la lección que nos corresponde ahora, es de hecho la lección 2 de la unidad 3 del libro, que precisamente comienza en la página 154. Lección 2 de la unidad 3. Es lo que en su libro aparece con color amarillo, ya para que se ubiquen el que tenga el libro a mano. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Precisamente es lo que es el concepto de precarización de la sociedad chilena. ¿Cuándo? ¿Ya? Durante el periodo de Guerra Fría. ¿Qué años comprenden eso? Básicamente desde la mitad del siglo XX en adelante. Pero para poder entender algunas cosas, ¿ya? O algunos conceptos o procesos, tenemos que recurrir por lo menos unos 20 años antes, ¿ya? Es decir, vamos a estudiar esto desde 1930, 1935 en adelante. ¿Cuál es el objetivo hoy día de la clase? Caracterizar los factores de la precariedad de la sociedad chilena. ¿Qué significa eso? En el fondo es decir o describir, ¿ya? De por qué la sociedad chilena era tan pobre en ese tiempo. Eso significa que sea precario. ¿Alguna vez uno de ustedes o alguno de ustedes había escuchado el concepto de precario? ¿O qué se le viene a la mente cuando uno habla de eso? Pobreza, a mí se me viene a la mente cuando escucho eso, pobreza. Ya, pobreza, bien Jesús. También lo más, también como, no sé, criminalidad también podría ser un poco. ¿En qué sentido? Como por ejemplo cuando, o sea, como por ejemplo en la Guerra Fría, no robaban así la gente como, así de que, así que sacaban un arma y te decían, dame todo el dinero. No, lo que hacían era como, así como que robaban a escondidas para que no se dieran cuenta, por así decirlo. En realidad el concepto precario, Jesús, tiene que ver como con la falta de algo, ¿ya? Mm. Entonces, en esta ocasión, claro, nosotros lo vamos a asociar a lo que es pobreza. ¿Y cuál es la pobreza? Era la falta de recursos muchas veces que tenía la sociedad chilena en ese tiempo, producto de aspectos económicos, políticos, que en clases anteriores o grabadas hemos visto que los políticos de aquella época se preocupaban muy poco de los intereses de la gente y se preocupaban más bien de intereses personales, ¿ya? Entonces, esta precarización tiene varios factores y es un poco lo que vamos a explicar ahora. Entonces, esta imagen, ¿ya? Es de su texto de estudio
está ubicada en la página 118, corresponde al recurso 69, por eso también se los especifico ahí, y es aproximadamente de los años finales de los 50, ¿sí? Entonces, por ejemplo, está claro, ¿ya? O se ve, o se puede interpretar en este caso, que la sociedad de aquella época no vivía en las mejores condiciones, al menos las clases más bajas, que eran las que más resentían los problemas económicos y los problemas políticos de la época, ¿sí? Entonces, desde ahí hay algo que se denomina cuestión social y que nosotros hemos visto en otras ocasiones. ¿Se acuerdan lo que era cuestión social? Que el año pasado también se vio. No me acuerdo mucho. Ya. La cuestión social, chiquillos, corresponde a todos los problemas que Profe tenían. Bárbara, Aileen, buenos días. buenos días, lamento la molestia, pero yo estoy aquí en el hospital con mi mamá y quería avisarle personalmente. Aquí está mi mamá para que coopere. Ya, no, tranquila, tranquila, Aileen, porque tengo que seguir con la clase, ya te entiendo, tranquila. Ya, gracias, profe. Suerte. Ya, entonces, muchachos, tiene que ver con los problemas sociales que tenía sobre todo la clase baja de la época, ¿ya? Y que, por ejemplo, corresponden a las precarias condiciones de vida en que vivía gran parte de la sociedad chilena. Falta de higiene o problemas de higiene precisamente por falta de recursos, ¿ya? Y esa falta de recursos estaba También es asociada poco alimento. también falta de alimento, que también, cuando hablo de falta de recursos, chiquillos, aplica a todo, ¿ya? A no tener una vivienda, ¿ya? De calidad, en este caso, a no tener un buen sistema de salud o una previsión de salud, a vivir en condiciones, muchachos, indignas muchas veces. Y eso, ¿ya? Según estadísticas, se dice que gran parte de la sociedad chilena de esa época, el 75% de las personas estaba encasillada en lo que era clase baja. O sea, más de la mitad de la población chilena, chiquillos, para que se hagan una idea. Entonces, desde ahí, eso explica un poco lo que es la cuestión social, que eran todas las problemáticas de las personas asociadas a la falta de recursos, a la falta de oportunidades, y a quien más afectó principalmente fue a la clase baja, ¿sí? Entonces, claro, ahí esa imagen, por ejemplo, nos muestra la vivienda como problema nacional, ¿ya? Y vamos a tocar un poquito ese tema a medida que vayamos avanzando. ¿Ya? ¿Qué significó entonces la precarización de la sociedad chilena a mediados, tanto a principios como a mediados del siglo XX? ¿Sí? Se venían desarrollando una serie de transformaciones sociales que respondieron a las precarias condiciones en que vivía gran parte de la sociedad chilena. Y es un poco los factores que yo les acabo de explicar, asociado principalmente a la falta de recursos que tenían las personas en ese entonces, sobre todo de clase baja. Y a mediados del siglo XX, en este caso, se mostraban nuevamente signos de agotamiento que evidenciaron, entre otras cosas, la necesidad de una mayor integración de las políticas públicas, ¿ya? Como la salud, la educación y la previsión. Entonces, las personas empezaron a visualizar que el Estado podía hacerse cargo de estos problemas. Ya no era como a principios del siglo, en que el Estado, de alguna manera, tajantemente, hacía oídos sordos a las demandas de las personas o a las demandas sociales. Ahora, ¿qué provocó que a Chile le costara mucho, mucho levantarse o poder solucionar efectivamente estos problemas? ¿Sí? En primer lugar, tenemos lo que era el fracaso del modelo ISI, ¿ya? Que para hacer recuerdo, esa sigla significa industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué significaba eso? Que se prioriza la producción nacional en vez de comprar cosas que venían desde afuera, ya desde el comercio exterior. Entonces, no quiere decir que en esa época no hubiesen importaciones, igual entraban productos extranjeros, pero el impuesto era mucho más caro para ellos. Entonces, al ser más caro,
los productos acá en Chile también se vendían más caros, ¿ya? Cosa de que se pudiera priorizar más bien la producción local y no la internacional. Y por el otro lado tenemos los altos niveles de inflación y de desempleo. Entonces, esos fueron como los dos factores que de alguna manera dan cuenta de que influyen en realidad en la situación precaria de la sociedad chilena. ¿Qué implicó en este caso el modelo ISI? ¿Ya? Que si bien aumentó la producción nacional de bienes de consumo, los bienes de consumo son como los bienes directos que uno compra, por decirlo así, para no ser reiterativa en el concepto, ropa, alimentos, por ejemplo, ¿ya? Esos son como bienes de consumo en donde tú los vas a consumir prácticamente inmediatamente. Y no ocurrió lo mismo, por ejemplo, con el tema de la fabricación de las maquinarias. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que se intensificó la producción nacional, la maquinaria que se necesitaba muchas veces para esa producción venía de afuera. Entonces, de alguna manera, igual éramos dependientes del comercio exterior. Y eso al final nos pasó la cuenta, ¿sí? Entonces, como nos pasó la cuenta y las cosas empezaron a encarecer, y a eso se refiere con los niveles de inflación, cuando existe una sobrevaloración de lo que realmente vale un producto. Por ejemplo, si yo tengo una polera que habitualmente me puede costar 3.000, 4.000 pesos, ¿ya? En ese tiempo estamos hablando de que pudo llegar a costar hasta 10.000 pesos la misma polera, ¿sí? A eso se refiere con inflación. Entonces, claro, el modelo Easy fracasó, se alzaron los precios en general, y sobre todo de las importaciones, ¿ya? Y eso generó que se produjera una caída también en los valores de lo que nosotros estábamos exportando, de lo que estaba saliendo del país. Y por lo tanto, ese conjunto de factores produce de alguna manera un descontento nacional, ¿sí? Por ejemplo, durante esa misma época, estamos hablando de casi llegando a los 50, se empezaron a vivir distintas demostraciones de descontento por parte de la población. Una de ellas fue la famosa revuelta o revolución de la chaucha, ¿ya? Una chaucha en esos tiempos equivalía a 20 centavos. Y resulta que esa revolución ocurre precisamente... Profe. Espérame un poquito, Jesús, ¿ya? Ocurre precisamente porque se le sube el pasaje a las personas. Y el pasaje se sube 20 centavos. Entonces, por eso se llama la revuelta de la chaucha. Y obviamente la gente estaba sin trabajo, tenía malas condiciones de vida, tenía malas condiciones de vivienda, no tenía salud o buena salud por falta de higiene, ¿ya? Y esa falta de higiene era precisamente porque faltaban alcantarillados muchas veces en las casas y en las calles. Y eso obviamente te produce un descontento y la gente reclama. Y el otro ya es la batalla de Santiago, que fue en 1957 y fue básicamente por el mismo motivo, el alza de los pasajes y las malas condiciones de vida que tenían las personas producto de la cesantía, porque no tenían recursos para sobrevivir, para lo básico. ¿Alguien me habló? Yo, profe, tengo algo que agregar, es que en ese tiempo, como nosotros tenemos doctores, en ese tiempo era muy difícil acceder a la medicina, por eso es que la mayoría de gente como que procedía a hacerse ellos mismos la cirugía, como por ejemplo en algunos momentos, si es que no estoy mal, era el peluquero que te sacaba los dientes. Sí, de hecho habían oficios, ojo, oficios, ¿ya? Personas que ejercían algún oficio que también ejercían otro al mismo tiempo sin ser especialistas. Entonces, claro, por la misma falta de medicina muchas veces o el acceso a la salud, las personas se morían, así de simple. O sea, el promedio de vida, chiquillos, era llegar a los 50 o 60 años como mucho. O sea, si llegaba a los 60 en realidad era mucho. Axel. No, profe, ya era. Ah, bueno. Y más en los 80, profe, porque o sea, si llegaba en los 80 era, un milagro. Sí,
eso era muy raro encontrar a alguien que llegara a los 80 años en esa época. Y la tasa de mortalidad más alta que había era en los niños. O por ejemplo, el mismo tema de como no habían recursos muchas veces, se alimentaba muy mal la población. Entonces, los que más sufrían de eso también eran precisamente los niños, porque no tenían un desarrollo neuronal óptimo, un desarrollo físico óptimo, ¿ya? Y eso generaba un montón de carencias en la medida que iban creciendo los niños que lograban vivir o sobrevivir en alguna medida. O sea, por falta de higiene, chiquillos, durante a mediados del siglo XX y un poquito antes, quizás también, hubo muchos problemas con el tema del tifus, ¿ya? Y eso es por falta de higiene y muchas veces también por falta de educación. Y esas eran las cosas que la gente empezó a reclamar, que le empezó a molestar, ¿sí? Después, bueno, obviamente, ¿cuáles eran las condiciones de vida de estos sectores populares? No eran muy buenas, que digamos, según lo que nosotros hemos estado hablando, ¿ya? Existían lo que eran las desigualdades sociales y además se sumó el tema de la migración campo-ciudad, y eso desgraciadamente tuvo un impacto más bien negativo, más que positivo. Por ejemplo, el tema de las desigualdades sociales, a pesar de que Chile durante 10 años con el modelo ISI pudo funcionar, después de esos 10 años cae, pero sí recibió mucho dinero. El tema es que ese dinero, desgraciadamente, no fue repartido de forma igualitaria. Entonces, se ve el caso de que gran parte de la clase alta, ¿ya?, se llevaba más dinero y la clase baja recibía muy poco. Hay un texto dentro de su libro que está en la página 156, es el recurso 50, ¿ya? Y además dice que también se conservó mucho el tema de la estratificación de las clases, ¿ya? La clase alta representaba alrededor de un 10%, la clase media un 15%, y lo que yo les decía antes, el 75% restante lo conformaba la clase baja. Entonces imagínense que todo lo que va recibiendo el país se concentre prácticamente en la clase alta y la clase baja no reciba ningún beneficio. Entonces desde ahí también el descontento de la gente y el que empezaron a hacerse revueltas muchas veces, ¿ya? Y si bien las remuneraciones aumentaban año tras año, era lo que yo les decía recién, este incremento no se distribuía equitativamente entre todos los sectores sociales, ¿sí? Se dice, según la encuesta nacional, que fue realizada en 1967, el 10% más rico de la población chilena ganaba casi 30 veces más de sueldo que el sector más pobre. Entonces, de esta manera, Profe, chiquillos, espera un poquito. Ya. ¿Ya? Dale. No, pues que le iba a preguntar que eso del 30%, no, de que 30 veces más el sueldo de una persona de clase baja, como un aproximado, como cuánto sería de sueldo que ganaba la clase alta. Ya, por ejemplo, coloquémosle el caso de que alguien de la clase alta gane 100.000 pesos, ¿ya? Y alguien de la clase baja gane 10.000 pesos. Esa era como la proporción, aproximadamente. O sea, era demasiada la diferencia. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Entonces, toda la ganancia que iba recibiendo el país estaba mal repartida. O sea, no se repartía en partes iguales, independiente de los oficios que tuviese o la profesión que tuviese cada persona, ¿ya? La idea era que esas ganancias fueran repartidas de igual manera, tanto para la clase alta como para la clase media y la clase baja. Y eso también generó cierta molestia, obviamente, en la población, ¿ya? Y por esa misma razón, bueno, hay cosas que vamos a ver en la clase siguiente en realidad, pero que se empezaron a afianzar aún más el tema de los sindicatos. Por ejemplo, el tema de la chaucha, de la revuelta de la chaucha, ayudó a que se conformara lo que hoy día es la CUT,
¿ya? Que es la Central Única de Trabajadores, y que además los partidos políticos también, sobre todo el sector de izquierda, empezó a apoyar más a la gente de clase baja. Entonces, de ahí la gente con menos recursos quizás también y con menos educación empezó a encontrar un apoyo. ¿Sí? Y por otra parte, también tenemos lo que fue el impacto de la migración campo-ciudad. Y esto empieza desde mucho antes y no a mediados del siglo XX, no cerca de los años 50. Recuerden que cuando Chile empezó a tener la crisis del salitre, ¿ya? Y Chile se fue prácticamente a la quiebra por la falta de venta de su principal material, que en ese tiempo, así como hoy día es el cobre, en ese tiempo era el salitre el sueldo de Chile, y las salitreras empezaron a cerrar. Todas las personas que vivían en las pampas o dentro de las salitreras tuvieron que salir de ahí y tuvieron que emigrar a las ciudades. ¿Sí? Entonces, ¿qué generó eso? Que la migración masiva de las personas empezó a acarrear otros problemas, como por ejemplo la falta de espacio. De partida las ciudades empezaron a crecer. Crece la población, crece la ciudad en toda su amplitud, en todo ámbito. Entonces, por ejemplo, si va llegando más gente, se va necesitando más trabajo también, se van necesitando más viviendas. El tema es que las ciudades no estaban capacitadas para recibir a esa cantidad de gente. Por lo tanto, hubo falta de trabajo, por lo tanto, altos índices de cesantía y de desocupación, ¿ya? Hubo falta de viviendas también. Entonces, al existir este problema, aparecen las famosas poblaciones callampas, ¿ya? Que son denominadas así Los campamentos. coloquialmente. Los campamentos. Exactamente, o campamentos, pero que en esa época, chiquillos, recibieron ese nombre, que de repente, o sea, no de repente, en realidad es súper despectivo, ¿sí? Pero así era como se les llamaban, realmente, poblaciones callampas. Después se les empezó a llamar campamentos. Y también, obviamente, se empiezan a ocupar terrenos baldíos, ya desocupados o eriazos, en donde muchos de esos terrenos eran privados, pero la gente necesitaba tener dónde vivir. O sea, la fotografía que yo les mostré al principio de esas poblaciones, de ese tipo de poblaciones, para que ustedes se hagan una idea de cómo vivían las personas. Producto de esto, chiquillos, empieza a existir lo que se denomina la marginación urbana. Espérenme un poquito. Ya, perdón, me había llegado un invitado. ¿Alguna duda hasta aquí, pequeños? No. Ya, Jesús nos comenta además que la quiebre es más una crisis. Sí, ya, fue una crisis que desgraciadamente duró varias décadas, muchas décadas. Ya duró, aproximadamente hasta los años 60, o sea, fueron prácticamente 30 años en donde la gente no sabía si iba a llegar a la edad límite, no sabía si iba a entregar trabajo, si iba a encontrar trabajo, no sabía si al otro día iba a tener que comer. Así se vivió durante mucho tiempo. ¿Hubo un periodo de estabilidad? Sí. ¿Que le entró dinero a Chile? Sí. Pero como les decía recién, desgraciadamente eso no se repartió para todos por igual. Y por lo tanto, la clase baja siguió teniendo dificultades económicas. ¿Sí? Bueno, el producto de la aparición de los campamentos, ¿ya? Estos campamentos se empezaron a ubicar en la periferia de las ciudades, ¿ya? Lo que, por ejemplo, hoy día podemos conocer como el barrio La Chimba, ya que actualmente es el barrio Patronato, ¿ya? Al otro lado del Mapocho, Independencia, por donde se vende el sector de las telas, Recoleta. Eso era La Chimba antiguamente, muchachos,
para que se hagan, para que lo visualicen un poco. Lo que es hoy día, por ejemplo, Puente Alto eran puros potreros, ¿ya? Y se empezaron a ocupar también de alguna manera por este tipo de gente que no tenía dónde vivir. Pudahuel, por ejemplo, también. Lo que es la población La Victoria, ¿ya? Lo que es actualmente la población San Gregorio, ¿ya? Todo ese tipo de poblaciones, chiquillos, surgen principalmente por este problema, ¿sí? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Y a eso se le denominó de alguna manera marginación urbana, porque fueron personas que establecieron poblaciones en la periferia, ¿ya? Fuera de lo que era el radio más urbanizado. Y obviamente el Estado ya dejó un poco de, o el gobierno dejó de hacerse el sordo y empezaron a entregar empezaron a entregar soluciones habitacionales, empezaron a entregar viviendas sociales. El tema fue que el proceso de entrega de estas viviendas fue muy lento en relación a la cantidad de poblaciones que se iban conformando. Entonces, ahí también, otro problema que le surgió al Estado, porque la gente empezó a reclamar, empezaron a hacer protestas. Entonces, de alguna manera, Chile, la historia de Chile está marcado por el tema de las revoluciones sociales, ¿sí? O de los movimientos sociales. Bueno, la idea además de esta entrega de soluciones habitacionales era un poco terminar con las poblaciones o con los campamentos, en este caso. ¿Sí? Profe, ¿Escucho? Dígame. también hay que agregar que Chile es uno de los países pioneros en temas de revoluciones y, por así decirlo. Sí, ya, pero ahí nos vamos como para otro lado, ¿ya? Es de otra Pero materia, igual de otra área. Pero Ya, igual pero quería sí, agregarlo. sí, ya bien ahí al alcance. Sí, Chile ha sido tal como dijo Jesús, un pionero en esa materia. Y producto de esto, de todas las problemáticas sociales, económicas que tenía la gente y de la migración excesiva o explosiva, en realidad, de lo que fue campo-ciudad, apareció el concepto de segregación urbana. Y ojo que porque con esto tiene que ver nuestro ticket de salida de hoy día, ¿ya? O el formulario de entrega. Entonces, resulta que la segregación urbana surge cuando dos grupos socioeconómicos totalmente distintos, que en este caso son los más ricos, ya nos vamos a los extremos, y los más pobres de una sociedad, viven en espacios geográficos muy distintos, ¿ya? Y esos espacios geográficos están dentro de una misma ciudad. Incluso, muchachos, hoy día podríamos decir que se dan dentro de una misma comuna. Coloquemos, por ejemplo, el caso de dos comunas, en la actualidad, dos comunas. El caso de Las Condes y el caso de Lo Barnechea. Ambas comunas tienen de los dos estratos que en este caso estamos nombrando, ricos y pobres. Y por lo tanto, son claros ejemplos de lo que nosotros estamos viendo ahora, de lo que estoy tratando de explicarles un poco. ¿Se entiende, chiquillos, lo que es la segregación urbana? Profesora, Dígame. ¿puede retroceder un poquito? Sí, por supuesto. ¿Tú me dices a cuál? ¿Y? ¿Ahí, Vicente? ¿Puede continuar nomás? Ya, pequeño, gracias. Entonces, la fotografía que yo les muestro ahí tiene que ver precisamente con este tema de la segregación social, ¿ya? O de la segregación urbana. Y, mire, imagínense, chiquillos, claro, esta es una fotografía aérea,
en donde muestra solamente una parte del campamento. Y si nos fijamos en el año, ¿ya? Es en el año 1953. Población en faldeo del Cerro Blanco. ¿Ya? Eso es actualmente Recoleta. Entonces, es muy claro, ¿cambió con los años? Sí, pero esa situación duró varias décadas también. O sea, recién, chiquillos, miren el año 1953 y recién en 1990 aproximadamente, ¿ya? Y un poquito más allá de los 90, se lograron erradicar más del 70% de los campamentos en Chile. Claro, aquí estamos viendo el caso de Santiago, pero imagínense las ciudades que son un poco más pequeñas también y que estaban mucho más apartadas de la capital. O sea, los problemas que tenían también eran otros. Pero desgraciadamente la mayor parte de este problema se vivió en Santiago, ¿sí? Al menos en la región metropolitana. Bueno, desde ahí, ¿ya? Lo que yo les estoy mostrando es con los recursos, ¿ya? O los documentos que ustedes tienen que trabajar para poder responder el ticket de salida. O sea, en primer lugar, lo que aparece es la lectura de la página 156, que es esta que yo tengo acá. Entonces tienen que leer eso, visualizar este gráfico, que lo vamos, en la diapositiva siguiente está un poquito más grande, entonces lo vamos a ir comparando, cómo era la población o la distribución de la población en realidad en los años 1910, 1950, llegando al siglo XXI, en el 2000, ¿sí? Bueno, tenemos el recurso después 53. A ver, el 52, 53 y 54 están todos en la página 157, ¿ya? Esto habla como un poco de la evolución de la población por edad, y vamos a explicar por qué también, cómo vivían las personas, ya, las precarias condiciones que vivían las personas en esa época, y cómo además fue creciendo la población urbana en Chile, ya cómo fue aumentando, fue progresiva en el tiempo, no disminuyó de hecho, nunca disminuyó, y sigue aumentando. Ya, aquí está un poquito más grande, ahí está la página, ya, para que lo tengan en claro, en todo caso está dentro de las instrucciones de la ficha. Dice, estos gráficos muestran cómo evolucionó la distribución de las defunciones según grupos de edad. Es decir, que la población también fue aumentando, no solo producto de las migraciones, sino que porque empezaron a fallecer menos personas. La tasa de mortalidad disminuyó bastante. Entonces, aquí aparecen los rangos de edad, ¿ya? Me voy a ir principalmente a los celestes, que aplican a población de niños menores de 1 año, y nos vamos a ir a la Pero, verde. profe, Dime. pero eso también nos perjudica que haya bajado la tasa de mortalidad porque provoca sobrepoblación. Sobrepoblación, y de hecho Chile hoy en día es un país con más población vieja, por decirlo de alguna manera, que población joven, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, en prácticamente casi un siglo, y ahí estamos hablando de 20 años atrás ¿ya? Pero de 1910 a 1905, perdón, al 2000, la población fue descendiendo en mortalidad. ¿Y cuáles fueron los grupos que mayormente descendieron su mortalidad? Si yo lo comparo, es precisamente la población de menos de 1 año. Imagínense, del 32,91% en el año 1910 al 2000 solo tenemos casi un 3% de mortalidad infantil, ¿ya? Si ustedes se fijan también en el que es Burdeo, también corresponde a mortalidad infantil, pero en niños de 1 a 9 años también disminuyó significativamente. O sea, del 1910 tenemos un 20,73, al 50 disminuye un poquito menos de la mitad, y al 2000 no alcanzamos ni siquiera el 1% de la población entre 1 a 9 años. Y la población más adulta, de 70 años o más, ¿ya? Claro, correspondía al 9,42%, y
hoy en día nuestra población adulta corresponde también al 56,06%. Entonces, mientras uno fue bajando, el otro fue subiendo, ¿ya? Y eso es producto también porque empiezan a mejorar las condiciones de vida a partir recién, chiquillos, como del año 70 en adelante, ¿sí? O pregúntenle, por ejemplo, a sus abuelos, quizás, cómo llegaron ahí a la población, cómo era la situación en los años 60, en los años 70, que no había tanto acceso muchas veces a los recursos como lo hay ahora. Ahora, eso no quita que estemos absolutamente bien, pero sí, si lo comparamos con periodos anteriores, hemos avanzado harto, por ejemplo, en el tema del acceso a la salud. O sea, una cosa es la calidad de la salud y otra cosa el acceso que tenemos a ella. Entonces, en esta ocasión, claro, las condiciones de salud también mejoran. Las casas empiezan a tener alcantarillado, por lo tanto, una de las enfermedades que yo les mencionaba hace poco rato era el tifus. Y el tifus se produce precisamente por un tema de falta de higiene, ¿ya? O de lavado de manos, cuando vas al baño, ¿ya? Entonces, eso tampoco existía antes. Y ahora sí tenemos esa cultura, porque sabemos qué es lo que lo provoca, sabemos que nos tenemos que lavar las manos cada vez que vamos al baño, porque el acceso a la salud es mayor, porque tenemos un sistema previsional que nos permite acceder a la salud. ¿Ya? Entonces, todas son, de alguna manera, mejoras que van transcurriendo durante los años. Esa ha sido como la evolución que ha tenido Chile. Y el segundo cuadrito, ¿ya? Que tiene que ver también con datos estadísticos, fíjense ustedes, en 40 años, del 1930 al 1970, la población urbana fue creciendo, ¿ya? Significativamente, incluso hasta 3 veces más, de 2 millones a 6 millones en 40 años, y la población rural fue disminuyendo. O sea, el único año en que aumenta en este caso es en 1940, de 2 millones 6 a 2 millones 800. Pero es porque la gente muchas veces que emigró o salió del campo a las salitreras se devuelve, ¿ya? O se devuelve a la ciudad o se devuelve a su lugar de origen, ¿sí? Por eso se ve ese aumento o ese leve aumento en la población rural durante el año 40 o durante la década del 40, pero de ahí para abajo también va disminuyendo. O sea, mientras la población urbana crece, la población rural disminuye. Y el porcentaje de eso, del porcentaje de urbanización, obviamente, ya si la población urbana aumenta, el porcentaje de urbanización también va a ir en aumento, ¿sí? Y de hecho, gran parte de la población chilena, chiquillos, hoy en día está concentrada acá en Santiago, en la región metropolitana, o en su defecto en las regiones, está concentrada en las ciudades de cada región. ¿Por qué se supone que se da eso? ¿Por qué la gente se va a las ciudades y no se queda en las zonas rurales, chiquillos? Por los recursos, tal vez. ¿Ya? ¿Cómo? Explícame bien eso. Es que no sabría cómo explicársela porque, o sea, Yo pienso Axel. que no tengo como una pienso que es como para que no se Jesús, sientan, tranquilo, chiquillos. Jesús, espérame un poquito. Axel, Ok. dale. que yo digo que se van como más a las ciudades porque como que en el campo no hay no hay personas como para convivir. Yo creo que es como más por eso que la gente se concentra más en las ciudades que como que en zonas rurales. De hecho, las dos cosas están bien, chiquillos. Ya tiene que ver con ahora en general tiene que ver con el buscar mejores oportunidades, ¿ya? O porque de repente faltan ciertos recursos en lo que es las zonas rurales y que sí están en las ciudades. Como por ejemplo, si necesitas un especialista en medicina, ya no sé, un oftalmólogo, ponte tú, un dermatólogo, ya, eso difícilmente también lo vas a encontrar en lo que es una zona rural y están más en una zona urbana. Y una peluquería también. O sea, sí, también, ¿ya? Cualquier tipo de servicio
no servicios básicos prioritariamente, pero sí servicios que se le entregan a las personas, pero que están concentrados más en las ciudades más que en las zonas rurales, ¿ya? Entonces, desde aquí, chiquillos, y voy a volver un poco a la explicación de lo que era segregación urbana, ¿ya? Es un fenómeno social, se da cuando dos grupos socioeconómicos, en este caso los más ricos y los más pobres, de una sociedad viven en espacios geográficos muy distintos, pero dentro de una misma ciudad, ¿ya? Incluso en la actualidad dentro de una misma Profe, comuna. Dígame. se le escucha medio mal. Sí, la verdad es que mi internet no ha andado muy bien últimamente. Ya. Pero igual a escuchar bien. Ah, gracias. Ya. Entonces, chiquillos, el ticket de salida de esta primera clase, de la fase 1, ¿ya? Dice, en relación a la lectura de la página 156, que se denomina o se titula Las condiciones de vida de los sectores populares, y los recursos de la página 157, recursos 52, 53 y 54, ¿crees que en Chile o en tu región, en este caso la región metropolitana, actualmente aún existe la segregación urbana? Si es sí, ya, obviamente lo fundamentan y me dicen por qué, y si es no, también. Ahora, ¿dónde van a responder estos muchachos? Se los mando inmediatamente. Profe, la pregunta de la tarea es como que si aún hay campamento. Sí, básicamente sí. ¿Ya? O si hay poblaciones que carezcan de algún tipo de, ni siquiera de comodidad, chiquillos, ya de servicios básicos. O sea, por ejemplo, el que tú tengas un baño dentro de una casa, que tengas alcantarillado, que tengas agua potable, ya, como ese tipo de cosas, si se da Ah, todavía. como, Profesora, como si fuera media agua. Axel, perdón, chiquillos, ojo porque traten de respetarse en el cuando hablan, ya, si no, no nos vamos a escuchar. No, es que le Axel, decía como si fuera media agua. sí, Ah, ya, profe. ya. Cristóbal, profe, ¿le podría mandar lo que mandó aquí en el chat al WhatsApp de la Maura? Ahí le voy a hablarle. se los mando al WhatsApp del curso. Ya, por favor. Ya, profe, ya la hice. Ya, ¿se entendió todo, chiquillos? Ah, la Scarlett me pide retroceder, perdón. Perdón, recién vi el chat.
Oiga, profe, como ya terminé, me puedo retirar, ¿cierto? Sí, chiquillos, antes de que se vayan, ya voy a dejar de compartir la presentación y necesito que ustedes visualicen algo que de todas maneras igual se los voy a enviar y se los voy a hacer llegar a través de sus profesores tutores. Pero para que lo tengan en consideración para las otras clases que son grabadas. Ya, chiquillos, necesito que tengan en consideración lo que estoy mostrando en estos momentos. ¿Ya? Voy a tratar de agrandarlo un poquito más. Eso de ahí, ¿ya? Que tiene que ver con lo que yo les mencionaba al principio de la clase. Los trabajos enviados al correo institucional de la profesora deben cumplir con las siguientes indicaciones para que puedan ser revisados de manera óptima. De lo contrario, difícilmente se le podrá considerar. En la hoja donde responda, tanto en cuaderno como en formato digital, debe especificar el número de la clase y la fecha correspondiente a esa misma clase. En el asunto, comillas, del correo, debe especificar número de la clase. Debe ser una letra clara y legible. Si toma una fotografía y le envía como dato adjunto, procurar que se note lo escrito, no borrosa o que la tinta del lápiz se note. Para que tengan en consideración eso, chiquillos, por favor. Profe, envió ¿Es en este grupo? No, espérame, pero lo voy a mandar igual de todas maneras, ya porque estamos un poco en la hora. Ya. Elías, mira, yo no tengo ningún problema en generar formularios, ¿ya? Pero esos formularios igual lo puedo crear, pero pensando igual en las personas que no se conectan. Yo no tengo problema en generar formularios clase, ¿sí? Pero también pensando en los compañeros que no tienen acceso a Internet. Entonces va a ser muy cortito el ticket de salida, así como el de ahora, pero sí, ojo, porque generalmente va a tener que ver con que ustedes tengan que argumentar, ¿ya? Que puedan generar su opinión, ¿ya? O evaluar algo, o juzgar algo. Va a tener que ver de aquí en adelante principalmente con eso, ¿sí? Así que eso, pequeños, que tengan un buen día. Ya se nos acerca el fin de semana, así que descansen dentro de lo posible. Y eso, más que nada, un gusto poder haberlos tenido un poco más hoy día. Profe, Ya, profe, Dígame. entonces, yo se lo puedo enviar más tarde. Sí, va a quedar el formulario abierto, chiquillos, porque a mí me da una opción de poder cerrarlo también, pero va a quedar abierto, así que no se preocupen. Cristóbal, ya lo envío Ya, gracias. a lo que me solicitaste. profe, Dígame. entonces ya nos pudimos retirar, ¿cierto? Sí, pequeño, queda finalizada la clase. Ya, profe. Vale, ahí nos vemos, chao, chao. Ya,